Hola, muy buenos días, noches, tardes, donde quiera que estén. Nosotros somos Pixel por Pixel y bueno, nosotros nos vamos a dedicar a hacer una serie de gameplays de juegos retro. Mi nombre es Tenoch y en esta ocasión me acompaña y me va a acompañar siempre mi amigo Balán. ¿Qué tal, banda? Buenas noches. Pues bueno, como bien lo menciona nuestro amigo Tenoch, vamos a estar probando en esta ocasión un juego arcade ya retro. Y justamente va a ser Sunset Riders, ¿no? Un juego bastante popular en las arcades aquí en Latinoamérica, que fue lanzado, pues bueno, por ahí de los noventas, ¿no? En la década de los noventas, muy popular. Y pues en alguna ocasión también vamos a estar jugando algunos otros juegos ya mucho más actuales. Y bueno, estaremos haciendo ahí gameplays variados y pues lo haremos una vez por semana estos gameplays y pues espero que puedan acompañarnos. Muy bien, Balán, pues bueno, vamos a empezar con nuestro juego para ir ya dándoles algunos datitos de este juego. Rapidísimo, nomás mencionarles, desarrollado por Konami, lanzado para arcades en 1991. Y bueno, pues venos diciendo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros personajes que tenemos y cómo van las mecánicas de este juego? Pues bueno, en esta versión pues tenemos a cuatro personajes principales que son Steve, que es el personaje amarillo, Billy, que es el personaje vestido de azul. Ambos personajes cuentan solamente con pistolas de un solo disparo. Al inicio, pues bueno, solo cuentan con una, y ya después con un cierto power up, pues bueno, ya llegan a tener dos. Y pues también por otro lado tenemos a otros dos pistoleros que son Cormano y Bob. Bob es un personaje verde, cabello rubio, bueno, vestido de verde con cabello rubio, largo. Y Cormano es un personaje que tiene su poncho color rosa. Y pues en general su vestimenta es color rosa, ¿no? Ambos personajes utilizan una escopeta y son disparos múltiples. Muy bien, cabe mencionar que nosotros no podemos escoger a Bob ni a Conrado porque al ser la versión de arcade, nos designan por default el, ahora sí que el del mando uno y el del mando 2. Por lo tanto no podemos cambiarlo, ¿no? Porque pues arcade tal cual, pues solo te dejaba tener uno pues sí, por palanca, ¿no? Como le dicen coloquialmente a los joystick. Sí, justo teníamos estos cuatro joysticks en la máquina de arcade y pues ya elegías el joystick que estaba asignado a cada uno de los personajes. En este momento pues bueno, tenemos asignado el personaje uno, el joystick uno y el joystick 2. Y pues bueno, de momento no podemos cambiarlo, pero a ver si ahorita hacemos por ahí el intento y podemos lograr algo, ¿no? Para cambiarlo. Bien, pues la historia muy sencilla, ¿no? Nosotros somos unos pistoleros, unos cazarrecompensas, como se dan cuenta, y estamos pues básicamente pues yendo por estos malosos, ¿no? Que se nos presentan cada vez que empezamos una escena, ¿no? Con un letrero de se busca, vivo o muerto, ¿no? Ya letreros muy pues ya como muy comunes en las películas, ¿no? De Hollywood y así. Y bueno, ya las mecánicas, ¿no? Ya del gameplay, pues como tal, como podemos ver, pues básicamente solamente esperamos y brincamos, ¿no? Pero no es así tan sencillo, porque explícanos un poco, Volante, cómo va esto de los disparos y los saltos y demás. Sí, justamente pues bueno, de cierto modo sencillo, como en esa época de los noventas, solamente contamos con el joystick y pues bueno, dos botones, ¿no? Uno para saltar y el otro para disparar. Pero pues bueno, con estos saltos podemos evadir balas que nos disparan los enemigos. Y pues también podemos, pero hay otra acción que es bastante interesante y pues ya cuando la logras dominar pues es muy ventajosa para uno como jugador, que es barrerse. Justamente, bueno, aquí ahorita que venimos de los caballos no podemos barrerlos, pero es muy útil cuando ya la logras masterizar y es la otra mecánica como un poco compleja, ¿no? También hay un salto corto que se puede hacer en el piso, y también sirve para evadir disparos, ¿no? También por otro lado tenemos power-ups, justamente como todos estos shooters de la época, tenemos el power-up para tener no solo una pistola, sino dos. Miren, ahí está, una insignia, un emblema ahí plateado, que es para tener dos pistolas, y el otro que es el emblema dorado, que es para justamente poder disparar en automático las balas, ¿no? Ya no estar presionando a cada momento el botón para poder disparar. Que son estas placas de sheriff, ¿no? De esas Placas, gringas, justamente, ¿no? sí.
de sherife, como dicen por ahí. Y bueno, el disparo multidireccional, que no es muy común o más bien no era muy común en aquel momento, y que por primera vez podemos, bueno, no por primera vez, pero de los primeros juegos que usan esta multidireccional, que enriquece más el gameplay, ¿no? Sí, justo aquí como pueden ver, pues podemos disparar en los 8 ángulos del joystick o de la cruz direccional. Y pues bueno, eso es algo que en su momento pues no se podía hacer con todos los juegos que estaban en ese momento, ¿no? Que eran lanzados en esa década. Ahora, pues vamos a hablar un poquito de las diferencias, ¿no? Porque este juego es el de arcade, pero en realidad hay versiones de sobremesa, como dicen, ¿no? Versiones de consolitas, ¿no? La versión de Super Nintendo y la versión de Mega Drive, que en nuestro caso, pues, solo conocimos la de Super Nintendo, ¿no? Pero también existe la de Mega Drive. Cuéntanos un poquito de las diferencias de la de Super, que tú lo tienes como más presente. Sí, justo pues bueno, en la versión de Super Nintendo podíamos encontrarnos con, por ejemplo, que había algo de censura en su momento, porque justo pues bueno, por ahí pudimos ver y en algún momento en alguno de estos escenarios vamos a poder encontrar a algunas chicas que están ahí con su short rosa y su chamarra azul y sombrerito. Justamente en la versión de Super Nintendo no existen estas chicas, ¿no? Porque es como violencia ahí hacia las mujeres. En ese entonces también yo creo que Nintendo se enfocó en tratar de censurar esa parte. Y pues igual, por otro lado, también encontramos que también a referencias sexuales, ¿no? Que justamente hay algún momento en el que entras a alguna cantina o alguna puerta de alguna casa, te dan el power up y las chicas que están dentro de la cantina o de las casitas, cuando tú te retiras de ese lugar, cuando sales, te dan un beso, ¿no? Entonces pues es como ese tipo de interacciones las removieron en Super Nintendo, ¿no? No están tan presentes. Claro, y bastantes animaciones, ¿no? Que también han removido por cuestiones de hardware, o sea, Miren, ahí por me las estoy... limitaciones más bien, Ujú. que ya hemos podido ver aquí en este mismo escenario, sobre todo explosiones, ¿no? Que son muy vistosas aquí en la versión de arcade, cosa que en la versión de Super Nintendo, pues sí se ven medias carentes, ¿no? O de plano son inexistentes, las quitaron totalmente, así como varios, digamos, animaciones, ¿no? De cuando se queman o ahí como que salen a unas cuestiones ahí de unos letreritos, esos totalmente quitados, ¿no? No están presentes. Sí, justo en la versión de Super Nintendo, por ejemplo, no está presente estas animaciones graciosas, ¿no? De cuando se queman los personajes. No están las animaciones de cuando se ve el joystick así grande y que dice que presiones un botón. Ese tipo de animaciones no están, ¿no? Me imagino también puede ser por un tema de hardware, de limitaciones del hardware en esa época. O también pues igual pudiera ser por el tiempo, ¿no? Que tenían para desarrollar la versión, ¿no? Para hacer el port. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, algo que no hemos dicho y que hay que recalcar que la versión de arcade sale en el 1991 y las versiones de sobremesa salen 2 añitos después, en 93. 1993. Y hay que poner ahí como el dedo en este punto en el que como no es como actualmente se hacen las versiones, ¿no? Como todas de un jalón, sino antes se desarrollaba como de cero, ¿no? Básicamente para cada consola. Y entonces era como que los tiempos de desarrollo se alargaban todavía más y bueno, era más problemático, ¿no? Para los programadores. Sí, justo había retos diferentes a los de la época actual. En ese entonces sí se tenía que desarrollar prácticamente una versión desde cero para cada una de las plataformas que quisieras llevar tu juego. Y pues, y miren, por ejemplo, aquí está la animación, ¿no? De que entras y está una chica ahí pues ahí En dando un paños beso, menores, ¿no? en paños Sí, menores, sí, ¿no? sí, justamente, ¿no? Entonces, pero sí, justo esta parte de, por ejemplo, esta animación ay, ¿cómo se llama? Del rastrillo o no me acuerdo cómo se llama, Sí, justamente rastrillo, ¿no? no existe, ¿no? En Super Nintendo. Esta animación no existe y es bastante chusca y es algo que también le daba bastante graciosa y es algo que también era parte de la personalidad del juego, ¿no? Por ejemplo, esos letreros, esa animación de los letreros que dice Throw y demás, que yo recuerde no está presente en la versión de Super Nintendo. Pero aquí sí, ¿no? Y bastante, digo, y es una versión bastante buena, bastante decente, muy completa la versión de Super Nintendo en varios aspectos. Pero pues sí, justamente hay algunas cositas por ejemplo, esa animación que está quemando el personaje, el enemigo, no sale en la de Super Nintendo y que son justo esa parte del humor como
como que le daba esta personalidad al juego, que no están presentes en la versión de Super Nintendo, y pues habría estado genial. Por ejemplo, ese que se aplastó el personaje, el enemigo, también no está en la de Super Nintendo, y es algo que, bueno, habría estado muy bien que estuviera presente, pero pues, mira, por ejemplo, esa que estaba tomando alcohol ahí cuando está saliendo Billy, igual no está, ¿no? En la versión de Super Nintendo, justo por la censura que les comentábamos, pero pues bueno, sí, sí siento que, pues a lo mejor no es algo muy grave, pero sí le quita algo de la personalidad y de lo cool que tenía el juego en ese entonces, ¿no? Por supuesto, sí, yo igual concuerdo, ¿no? Le da mucha personalidad, pero también lo hace vistoso, ¿no? Ahora sí que a la mirada del jugador, que te hace sentir que a fuerzas, ¿no? Que quieres jugarlo, que te da gracia, ¿no? Y es bastante como padre y bonito. Aparte de que esos letreritos ahí son también un poco de tutorial, ¿no? O sea, si no sabías qué hacer, pues te Ah, indicaban sí, justo. justamente qué es lo que había que hacer, ¿no? Sí, algo un poco, algo que recuerdo que era común, ¿no? En la época de los 90 ahí en los arcades, sí te daban como estas pistillas, ¿no? De repente estas pistas para que pudieras hacer la acción que correspondía en el momento, ¿no? Pues, Sí, pero y que ayudaban, ¿no? Eran estas guías para ayudar al videojugador. sí, justamente este tipo de tutorial sin ser tutorial, ¿no? O sea, tú estás jugando y pues ahí dentro de la acción aparecen, ¿no? Estos letreros para que sepas qué hacer, ¿no? Entonces es bastante interesante ese tipo de dinámicas y esas animaciones que algunas de ellas no están presentes en estas versiones de consola, ¿no? Sí, y bueno, ya hablando directamente de la versión de Mega Drive, que lamentablemente no hemos tenido la oportunidad bueno, de jugarlo, ¿no? Porque la verdad es que difícilmente se consiguió en Mega Drive y bueno, en Latinoamérica en general, pues como que el Mega Drive no fue tan exitoso, pero ahí sí llega la versión de Mega Drive con más recortes, ¿no? Específicamente nos indica en la investigación que estuvimos haciendo que pues no llegan dos personajes, ¿no? Solamente se podían jugar con dos, ¿no? O sea, y bueno, Conrado era uno de ellos que no había llegado, ¿no? Lamentablemente, y el otro era Billy, si no me recuerdo. Pues bueno, solo se podía jugar con dos personajitos, ¿no? Que eso sí, pues era como medio feo, ¿no? Pero si eras un niño de 1993, 94, pues ni en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que no te hubieras dado cuenta. Pues sí, justo, o sea, si no ibas a los arcades, que en ese entonces pues no había como salones de arcades, ¿no? En Latinoamérica o México en general, era algo muy raro de ver, o sea, y lo que ocurría realmente era como, pues que era una maquinita ahí en la farmacia, ¿no? Hoy en día, y solo en la farmacia, ¿no? Y justamente era algo que En no la era muy común, ¿no? tortillería, Ajá, ahí sí, luego ahí en una en accesoria la toda fea tiendita. y en la tiendita, ¿no? Esas tienditas donde estaba el arcade así al fondo, ¿no? Así todo horripilante, y donde estaban las arañas había siempre ahí un borrachito al lado, ¿no? O sea, era, Sí, era sí, sí. peligroso. Sí, o ahí con el cigarro, ¿no? Y ahí fumando ahí al lado de ti, y pues tú siendo fumador pasivo, y sí, pero teniendo como 7, ¿no? 7, 10 años, y ahí ya recibiendo ese tipo de, teniendo ese tipo de interacciones, ¿no? Ahí algo que no les gustaba mucho a las mamás, ¿no? Y sí, no había esos salones de arcade, ¿no? Habrá gente que nos pueda decir que el Recorcholis en México, que fue una cadena de arcades muy, muy, muy famosa, pero estaban en centros comerciales acá, pues acá difícil acceso, ¿no? Para algunos chiquillos, ¿no? Que vivimos lejos de ellos. Sí, justo era algo que sí era, ahí sí era un lujo, ¿no? O sea, cuando a ti la ficha te costaba 50 centavos en la farmacia, ahí en esos arcades era que costaba, bueno, sí, bueno, 500 centavos, ¿no? En ese entonces acá en ese tipo de arcades te costaba 5 pesos, ¿no? La ficha, no, pues no. O sea, era bastante caro, ¿no? Tener acceso a uno de esos arcades, a uno de esos salones arcades era muy caro. Sí, 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 no, pues un niño común de México, pues no. Pero bueno, sí, así la cuestión, ¿no? Del cómo las diferentes versiones de que hay, ¿no? Entre las de arcade y las de, pues evidentemente, sobremesa, que era algo muy común, ¿no? Ya sea por el tiempo de desarrollo que no les daba tiempo, ya sea por las limitaciones del hardware, siempre había como recortes y pues siempre había como diferencias muy marcadas, ¿no? Sí, justo, pues, por ejemplo, aquí, bueno, algo interesante acá del juego, de esta versión
de todas las versiones, bueno, al menos de la versión de Super Nintendo y de la de arcade, hay dos personajes que son mexicanos. Por ejemplo, este Cormano, el del poncho rosa, y este personaje que justamente el enemigo, el jefe de este escenario, de este nivel, que justamente lo que pasa son mexicanos y pues hablan español, ¿no? Hay un español muy gringo, pero al final español, ¿no? Tratando de dar representación a la comunidad latina. Ahí escuchen. Adiós, amigo, ¿no? Ah, no. Sí, Adiós, sí. amigo. Adiós, amigo. Pues, Que no se entiende bien, pero que aparte le dan un látigo, ¿no? No entiendo, así como el del zorro, yo creo, como el de la serie del zorro, o no sé, tal vez fue por ahí eso, ¿no? sí, Y justo. bueno, igual esto como también un datito extra, ¿no? Estos bonus stage, que eran como estos, pues sí, estos stage donde te relajabas, ¿no? Y más que nada era para ganar ahí puntillos, ¿no? Que estaban bastante padres, ¿no? Divertidillos. Sí, pues era como el premio, ¿no? Por haber pasado 2 niveles o 4 y así de que ya te aprendías el nivel, ya habías podido... Era un premio a que ya te hubieras aprendido el patrón de cómo salían los enemigos, cuándo disparaban, hacia dónde disparaban. Entonces era como, mira, pues bueno, un pequeño premio para durar un minutito más. Pues ahí estaba el bonus stage, ¿no? Y pues claro, esto te ayudaba a que si tenías un buen puntaje, bueno, al tratar de alcanzar el score máximo, ¿no? El puntaje máximo, para justamente pues cuando están rolando los créditos y estás viendo la pantalla del juego, de la maquinita arcade, pues veas y ahí aparezca ahí tu nombre, ¿no? Ahí tu récord. Sí, era cuando las compañías querían al jugador, ¿no? Porque ahora te venden hasta el color del pantalón de Ryu, del color del pantalón de no sé, de Leon, ¿no? O sea, ya te venden todo. Sí, justo, ahora ya este tipo de bonus o de minijuegos ya son una cosa que son simplemente se convierten en un DLC, ¿no? Ya podemos tener acceso a ellos pues como parte de un DLC, un contenido de pago y pues bueno, antes pues bueno, se esforzaban un poquito por entregarnos ese tipo de extras, ¿no? En esa época de los 90, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues igual hablando de ya un poquito más de unos cuantos datos curiosos tal vez de este juego, pues es que justamente el juego está inspirado, ¿no? En los spaghetti western, que son estas pues, películas italianas, ¿no? Que hacen alusión al viejo oeste, ¿no? Ahí hay algo, ciertas referencias y bueno, y también a sus propias películas gringas que son pues del viejo oeste, ¿no? Sí, justo, y también pues por ejemplo... Eh, una curiosidad que yo me acuerdo muy bien, de que lo estuve jugando muchísimo en el Super NES, por ejemplo, es que si tú terminas disparándole, bueno, los enemigos, por ejemplo, se mueren de cierta cantidad de disparos, ¿no? Pero, y al final, a uno de los dos, al que le haya dado más porcentaje de daño al enemigo, al boss, es al que le entregan la recompensa en puntos, ¿no? Bueno, dinero puntos, ¿no? Pero si te sincronizabas ahí con tu compañero y digamos eran 100 disparos para eliminar a este boss, a este jefe del nivel, si eran 100 disparos y se coordinaban y yo le daba 50 y mi compañero le daba 50, salía 50%, 50% y en lugar de que se dividiera en dos la recompensa, a los dos le daban la misma cantidad de recompensa que decía el cartel, ¿no? O sea, si por este nos daban 70,000, nos daban 70 y 70, ¿no? No se dividía. Eso es un dato ahí que bastante ahí curioso y pues bueno, pues ahí ya de ocioso porque pues era de los primeros juegos que tenía en Super NES y pues le extraje hasta lo que no podía, ¿no? Ahí jugándolo y jugándolo y rejugándolo. Le extrajiste circuito por circuito, ¿no? Que hay que hablar un poquito de esto, ¿no? Nuestro acercamiento a Sunset Rider. Cuéntanos, Balando, ¿cómo lo jugaste? ¿Cómo lo obtuviste? ¿Te lo robaste o qué? Sí, no, este en particular no me lo robé, a mí sí me lo robaron, así que como a mí sí me lo robaron, ¿no? Pero sí lo tuve, lo terminé, lo jugué muchísimo. Pero yo, por ejemplo, lo obtuve cuando me trajeron los Reyes Magos, de regalo de Reyes Magos, me trajeron mi Super Nintendo con Sunset Riders, con Super Street Fighter 2 de New Challengers y con el Rey León, ¿no? El juego del Rey León, que estaba muy popular ahí por los 90. El Super Nintendo yo lo obtuve en 2005, 2006, si mal no recuerdo. Y pues, perdón, 1995, 1996 por ahí.
porque me acuerdo que acababa de salir Killer Instinct y a un vecino se lo trajeron, ese juego se lo trajeron de regalo de Te Día de regalo él. Reyes, ¿no? Y justo, sí, pues así fue como yo lo obtuve y como fue de los primeros juegos que tenía pues ahí multijugador y pues me la pasaba muy bien con mis primos y pues así fue como lo estuve yo jugando. Ya después le di mucho más a este juego ya cuando ya tenía unos años más, ya estaba más grande y como tenía yo por ahí del 97 y ahí ya jugaba yo con un amigo y fue cuando un amigo de ahí de la misma unidad donde yo vivía y que justo pues él y yo lo estuvimos jugando muchísimo y fue cuando hicimos esa prueba de quién le daba la misma cantidad de balazos al enemigo para ver qué pasaba, ¿no? Y sí, esas son las cosas que... Ese fue mi primer acercamiento. También lo vi en las salas de arcade, justamente. Sí lo pude ver. Pero eso sí fue antes de que yo tuviera el Super Nintendo. Sí llegué a ir y vi por ahí, era cuando estaba súper de moda Street Fighter 2 Champion Edition. Y pues justamente, pues no, pues los juegos ahí en el lugar este de arcades al que fui, pues todos tenían la dificultad máxima, ¿no? Entonces, no, pues no, imposible matar siquiera al primer enemigo de Street Fighter 2 y pues pues ni se diga. Entonces, mejor ni le echábamos los créditos a este tipo de juegos, ¿no? Estaban muy difíciles. No, pues le echabas tus moneditas y te quedabas sin tu dinero del receso, ¿no? De la primaria. Entonces, era comer o jugar, ¿no? 10 segundos. Sí, exactamente. Y bueno, igual, por mi parte, ¿no? Yo igual, la versión que yo conocí fue la de Super Nintendo. No recuerdo con exactitud los años, pero sí debe haber sido más o menos 95, 96, cuando lo obtuve. En mi caso, yo ya tenía Super Nintendo, entre comillas, porque el Super Nintendo era de mi papá, pero mi papá me lo prestaba y bueno, ya saben, ¿no? Esa típica cantaleta. El punto es que un día lo trajo. Me acuerdo muy bien de la portada, ¿no? Que donde salen justamente los dos vaqueros, ¿no? En caballo, pero con una animación muy fea. A mí no me gusta la animación de las portadas de Super Nintendo, siempre se me hicieron como la mayoría feas. Pero pues lo volteabas y veías todas estas miniaturas, ¿no? Pues obviamente del juego y se me hacía súper, o sea, se veía súper atractivo, ¿no? Muy bonito. Entonces, bueno, pues igual que tú, igual tuve la oportunidad de jugarlo en cooperativo, pero en su mayoría pues lo jugaba yo solito, ¿no? Pues, tenía el Super Nintendo, me lo prestaban, y pues yo solito le daba. Igual tardé muchísimo tiempo en terminarlo y lo rejugaba y lo rejugaba y lo rejugaba, que era una de las cosas que tenían esta magia de estos juegos, ¿no? De los 90s, donde no te cansabas de jugarlo. No que ahora la gente termina los videojuegos, eh, se la pasan, no sé, 100 horas, quieren más y más, más y más, ¿no? Pero ya no se rejuegan como antes, ¿no? Sí, justo, ¿no? Este tipo de juegos que pues bueno, son arcade realmente, que son ports de arcade, al menos para las plataformas caseras. Pues sí, o sea, tienen bastante vida, ¿no? Y bastante replay, le llaman replay value, pues que bueno, en este caso es pues valor de rejugarlos, ¿no? O sea, entonces es muy atractiva esta parte en la que pues bueno, en la época del Super Nintendo, acá pues bueno, en los arcades lo que pasaba pues era que te ponían de que pues una vida por ficha. Pero pues en el Super Nintendo, pues justo para que no te la acabaras a la primera, pues te ponían este límite de continues, ¿no? En el que pues bueno, nada más tenías, no sé, 5 continues, según recuerdo, por personaje, bueno, por control, ¿no? Eso era algo importante, que tenía 5 continues por control, y pues bueno, ahí era como ya te restringían para que pues sí te fueras para que no te lo acabaras en media hora, no una hora el juego desde la primera vez que lo jugaras, ¿no? Sino que te durara un rato, ¿no? En lo que te aprendías los patrones y demás, te ponían esa limitante, ¿no? Sí, no, y aparte, creo que también el tiempo de juego que le empleábamos antes, y también la habilidad como jugador era muy diferente, ¿no? Ahora hay chicos, ¿no? Que se destruyen un videojuego en 10 segundos, ¿no? Haciendo discones speedrun y no sé qué chingados. Pero nosotros éramos, pues, la verdad es que poco hábiles, ya que pues no existían realmente los videojuegos previo muchas veces a estos juegos, ¿no? O sea, eran juegos nuevos donde eran mecánicas básicamente nuevas que uno iba aprendiendo apenas y que, pues sí, te costaba un montón de trabajo. O sea, de por sí ya era difícil, de por sí no éramos muy hábiles y bueno, la intención era de que lo rejugaras bastantes veces.
Sí, justo me acuerdo bien a detalle que sí, justo eran 3 vidas por cada continue, ¿no? Por cada control. Y me acuerdo muy bien que pues por ahí nos aventamos una ñerada, ¿no? Algo ahí para poderlo sí terminar yo solito, porque me acuerdo que lo jugaba en multijugador con mi amigo. Y para poderlo sí terminar, lo que hice fue así como llegué hasta el jefe aquí, final, con todas mis vidas, todos mis continuos, pero este cuate estaba imposible, el Axel Roses. Estaba muy difícil este mono. Y justo cuando ya me había acabado mis 5 continuos en el control 1, empezaba ya a jugar con el control 2, ¿no? Y tenía otros 5 continuos, ¿no? Otras 15 vidas. Entonces, así fue como lo terminaba yo solito ya después, ¿no? Ahí viéndome mañoso, ¿no? Uno tenía que sacar ese tipo de mañas ahí ya. Sí, no, tenías que ser ocurrente porque aparte antes no había guías, ¿no? Antes no estaba el internet y entonces si no había ahí una revista que te dijera qué onda, Te diera tips. pues sí, tenías que ahí, sacar la casta, ¿no? O sea, hacer ahí trucos, ¿no? Como dice el del TikTok, ¿no? De la chica, ¿no? Los pobres ahí hacíamos la- lo que sea, ¿no? Para rifarnos. Ah, sí, justamente, ¿no? Y pues bueno, hablando de pobreza, pues bueno, ahorita a lo mejor se van a sorprender cuando sepan a lo mejor piensen, bueno, es un juego viejo, ¿no? Es un juego ya retro, que pues, si es de Super Nintendo, pues va a estar barato, ¿no? Pues no, que se creen que no, este juego pues los va a hacer sentir pobres porque si quieren el juego completo de Super Nintendo con manual, caja y el juego pues en buen estado, pues anda rondando por ahí de los 18,000 pesos, ¿no? Unos $1,000 ahí en sitios como eBay, ¿no? No es difícil conseguirlo porque no lo es, pero pues bueno, es difícil conseguir el dinero para comprártelo, ¿no? Eso creo que sí, en la actualidad es un poco difícil conseguir esa cantidad, ¿no? Sí, no, ya es un lujo total, ¿no? Es bastante dinero. Y bueno, y cualquier persona diría, no, pues con eso me armo 2, 3 consolas de actual generación. Sí, justo, ¿no? Ahí te más un combo de Xbox Series S y un Switch 2, ¿no? Entonces, pues está un poquito ahí como. Pero pues ahí hablando de pobreza, ¿no? Y recordando ahí que, pues bueno, pues no todos podemos, pero hoy en día, en ese entonces era difícil conseguirlo, pero pues ya con la aparición de sitios web de compra-venta de videojuegos, subastas y demás, pues bastante sencillo conseguir el juego por si quieren probarlo ya en su versión, pues ya de hardware original y demás, por ejemplo de Super Nintendo, podrían hacerlo, pero pues es un poco costoso, la verdad. Así es, pues bueno, aquí ya hemos terminado el buen Suit Riders, ¿no? Aquí ya podemos ver a los 4 personajes, de arriba para abajo, ¿quiénes son, mi buen Balán? Ah, pues ahí está el de Poncho Rosa, que en general está vestido de rosa, es Cormano. Ya después está Bob y ya después Billy y hasta la izquierda está Steve, ¿no? Así es, y bueno, básicamente ya sería todo, ¿no? Esperamos que les haya gustado nuestro gameplay. Vamos a seguir subiendo más gameplay. Recuerden, vamos a estar enfocados en lo arcade, pero también si necesitamos tener gameplays actuales, lo vamos a hacer, ya que pues evidentemente también nos interesa checar algunos nuevos juegos, ¿no? Últimas palabras, mi buen Balán. Pues que nos sigan, bueno, pues agradeciendo, ¿no? Ahí la atención que nos pongan, agradeciendo que ahí pues si tienen algún comentario para mejorar el contenido, pues bueno, abiertos a cualquier recomendación, cualquier sugerencia. Y pues siempre contentos de que nos ayuden también por ahí si tienen algún dato curioso. Vamos a estar haciendo otro tipo de un dato curioso, su primer acercamiento a ustedes. Háganoslo saber por ahí en la caja, en la sección de comentarios de nuestras redes sociales donde vamos a estar publicando estos gameplays. Y pues también vamos a estar por ahí de repente, vamos a estar por ahí haciendo, estos gameplays los vamos a estar haciendo una vez a la semana. Vamos a estar tratando de cubrir un juego diferente, vamos a estar cubriendo un juego diferente en cada una de las sesiones que tengamos de gameplay. Y pues justamente también esperando que también nos puedan acompañar en otras secciones donde vamos a estar llevando a algunas de estas comentarios que estuvimos haciendo, profundizando más en ello o en algunas mecánicas, algún género, etc. Vamos a estar por ahí también teniendo un podcast en el que también podamos estar platicando y profundizando en algunos temas que se vayan tocando en estos gameplays. Y pues esperando que nos puedan acompañar también por ahí, ¿no? Así es, síganos en redes sociales como Pixel por Pixel Media. Estamos ahí en TikTok, estamos ahí en YouTube, vamos a estar en Twitch y bueno, esperemos estar también por ahí en la red social de X y por Instagram, ¿no? Bueno, por mi parte, pues ha sido básicamente todo. Yo soy Tenoch, espero les guste, comenten, compartan. Evidentemente, si quieren decirnos algún comentario positivo o negativo, pues aquí siempre los vamos a leer. Y bueno, por último, pues ya que se despida mi buen compañero Balan.
Sí, pues una vez más, pues muchas gracias por la atención. Y pues algo importante también a recordarles es que pues sí, este juego, eh, según que yo recuerde, no hay manera de jugarlo en plataformas actuales ahorita, ¿eh? O sea, realmente es Super Nintendo o... Y sí, Super Nintendo, según yo, porque ni siquiera en la consola virtual de Wii que yo recuerde estuvo presente, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues ahí ya saben. Y si no, pues bueno, toca pues ya la vieja confiable, ¿no? Tocará emular tal vez, porque sí, pues para conseguir el hardware original es un poco costoso, ¿no? Bueno, pues sí, así es. Nosotros fuimos Pixel por Pixel. Cuídense mucho y bye bye.